Antes de empezar, quiero leer un poquito, leer unas palabras del gran Eduardo Galeano. Dice, él estaba agobiado por el peso de su propio personaje. Tenía problemas en la columna vertebral, desde el lejano día en que la multitud había gritado su nombre por primera vez. Maradona llevaba una carga llamada Maradona, que le hacía crujir la espalda, el cuerpo como metáfora. Le dolían las piernas, no podía dormir sin pastillas. No había demorado en darse cuenta de que era insoportable la responsabilidad de trabajar de Dios en los estadios. Pero desde el principio supo que era imposible dejar de hacerlo. Necesito que me necesiten, confesó, cuando ya llevaba muchos años con el halo sobre la cabeza, sometido a la tiranía del rendimiento sobrehumano, empachado de cortisona y analgésicos y ovaciones, acosado por las exigencias de sus devotos y por el odio de sus ofendidos. Muy buenas noches, comenzamos una edición especial del Club del Póker en honor a un contrariado personaje que ha ocasionado la pena máxima como el odio máximo, Diego Armando Maradona. Este programa, si bien no sabíamos si hacerlo o no, pero ya que entendemos al fútbol desde un punto de vista político, ya que el poder importa, según el Club del Póker, creo que era imposible no hacerlo. ¿Cómo será de importante este personaje que tengo a la gran mayoría de mis contertulios presentes? ¿Cómo está, muñeco? Acá estamos, bien, días intensos, de muchas contradicciones, un personaje controversial por esencia y nada, pues, hablar de él. Es momento ya de hablar. Don Joel, ¿cómo le baila? Bien, bien, conmovido aún. Había que hacer el programa. Creo que es tiempo, o son tiempos de incomodarnos también, de mirarnos, de reflexionar, de contemplarnos y de salir a incomodarnos en nuestras propias contradicciones, más allá de las que pueda haber tenido o no el personaje de Diego Armando Maradona en cuestión. Así que listo quizás para tener un programa incómodo, necesariamente Bueno, incómodo. lo dijimos en la propaganda, este va a ser el programa más funable del Club del Póker. Eh, ¿Cómo está Fidel? ¿Cómo le baila? Aquí estamos con más dudas que respuestas, creo yo. Creo que esa es mi gran reflexión de este día. Ha sido un ir y venir de emociones y creo que va a estar bastante interesante tener la oportunidad de poder plantear por lo menos alguna de las dudas o alguno de los enigmas que encierra este personaje que era Maradona. Y, y nada, eso creo yo. Dios, barrilete cósmico, el 10, el Diego, Maradona. ¿Cuán- ¿Cuántos nombres para un solo personaje? El Pelusa, El Pelusa en Argentino Junior. ¿Cuántos nombres? Eh, es tan solo ver la reacción ahora que tiene el pueblo argentino, donde miles y miles de personas están bordeando la Casa Rosada solamente para darle la despedida, donde hinchas de River con hinchas de Boca se están abrazando, llorando por la pérdida del Diego. Eh, ¿Cómo partimos esto? Es súper difícil. ¿Cómo partimos este programa, este análisis? Sí, si me lo permiten, quiero un poco hablar de las contradicciones de Maradona, porque yo creo que si algo que lo hace figura, algo que lo hace ícono, es un personaje bastante contradictorio. Y esas mismas contradicciones son las que lo elevan y catalogan de ícono. Tal como la tarde del 22 de junio de 1986, donde en el mismo partido contra Inglaterra mete un gol con la mano. Mete un gol con la mano y posteriormente mete el mejor gol de los mundiales, pasándose a 4 o 5 defensas, el arquero y gol. El mejor gol de la historia de los mundiales, según los argentinos. ¿Acaso este partido no refleja lo que es Maradona un poco? Este personaje que siempre anda con la malicia, que anda vivo un poco y que también refleja todos los actos que hizo en su vida. Y tenemos al parte este gran futbolista mágico, fantasista, que logra meter el mejor gol de los mundiales.
La pregunta es, ¿cómo empezamos? ¿Con el gol con la mano o con el gol, el mejor gol de los mundiales? Y yo creo que, si me permites, creo que no son separables. Es más, la diferencia entre uno y otro gol son de tan solo 4 minutos. En el partido mismo que tú citabas del 22 de junio, con toda la simbología que tiene y en la que seguramente nos vamos a adentrar durante este programa, ese partido en particular con Inglaterra, que de alguna forma es el que marca o sella el destino de Diego Armando Maradona. En el fondo muestra qué va a ser y quién va a ser para siempre Maradona. Alguien que por ahí decía que justo había sido el mundo, la vida, el tiempo, porque el tiempo debió haberse congelado ahí mismo, después de que la pelota entra en el arco de Peter Shilton, en el segundo gol, en la jugada de todos los tiempos, como le denominó Víctor Hugo Morales en su relato épico, histórico, y con el Diego, ¿no es cierto?, levantando los brazos al cielo en esa celebración. Pero el mundo sigue girando, el tiempo sigue avanzando y la vida de Maradona también la nuestra. Entonces creo que es difícil establecer esa separación. Creo que una persona, y él en particular, tiene muchas facetas, pero siguen siendo parte del mismo. Y cuesta entender uno sin lo otro, porque me parece que el ser humano, y acá no sé, me voy a quizás ir hasta la filosofía, no sé a dónde me lleve este cambio de frente, pero creo que el ser humano tiene la posibilidad inmensa de hacer muchísimo bien y muchísimo daño siempre. Tiene esa potencialidad de dejar la cagada, de arruinar la vida de personas o de arreglarla, de dar unas alegrías inmensas, en fin. Creo que Maradona fue eso en sus facetas más intensas. El tipo era un tipo intensísimo, entonces creo que es la exacerbación quizás de ambas facetas, porque Maradona era enormemente capaz, tenía demasiada capacidad, entonces al ser enormemente capaz podía ser capaz de llegar más allá, me parece, en ambas facetas. Creo que parte del ser humano y del crecimiento necesario es poder ir eligiendo en la vida con cuál de estas facetas nosotros mismos obramos. Y a mí me parece, y dejo lanzado también esto, quizás para ahora, quizás para después, que, que Maradona, más que quizás analizar las contradicciones que puede haber tenido él, eh, hay algunas que ni siquiera son contradicciones, que como decía alguien por ahí son delitos, muchachos, y no hay vuelta que darle. Eh, Creo que Maradona desnuda nuestras contradicciones. Enfrentado frente al personaje de Maradona, es qué nos pasa con él. ¿Qué nos pasa? Que reconociendo las atrocidades de Maradona somos capaces de igual lamentar su partida. Creo que ahí es una de las contradicciones quizás más interesantes, y que nos motiva a mirarnos a nosotros mismos, supongo. Bueno, había un lienzo que, de hecho, Pep Guardiola hoy día lo sacó a colación, que dice, no importa lo que hiciste con tu vida, sino lo que provocaste en las nuestras. ¿Qué provocó en nuestra vida, muñeco, Maradona? ¿Qué provoca? Por lo menos personalmente son contradicciones. Porque por un lado veo, no sé, ahora hoy mismo así, homenajes que vienen desde esferas políticas como pueden ser las madres de Plaza de Mayo, que le rindieron un homenaje, lo valoran porque él mismo también tuvo una cercanía con la agrupación, pero a la vez uno está claro de de todos los delitos, de todos los excesos que cometió en la vida. Y como dice Joel, pues lo que nos pasa a nosotros con él. Yo siento que estamos en un tiempo de cambios culturales tan importantes que a la vez también se está como buscando mucho como la idealización de personas. Y esa idealización de personas hace mucho que uno mismo sea como buscar un ser puro, que no tiene contradicciones, y eso es imposible en cualquier ser humano, que está lleno de contradicciones de uno mismo. Uno puede decir no sé, mirarse hacia atrás un par de años y decir por qué hacía actitudes que antes uno tenía totalmente normalizadas. Ahora tú veis y decís, así con todo respeto, qué mierda estaba, qué guay estaba haciendo, cómo tan saco wea. Entonces, me pasa mucho en las redes sociales, que es lo que no tuve tampoco conflictos con nadie, porque igual yo tengo una posición de entender a Maradona en la parte futbolística, pero también siempre he estado buscando ahora
el otro lado, el lado oculto, el lado, no sé si decir malo, es como el lado oscuro de Maradona, que te llena esa contradicción de por un lado verlo casi como un héroe nacional por ese partido de trasfondo político que tuvo con Inglaterra y que permite que muere Diego y nace Maradona, la persona, el personaje público observado mundialmente. Es contradictorio, es complejo porque al final es uno mismo el que día a día está viendo realmente con tantas personalidades que tuvo esta figura. Por ese personaje quiero preguntarte, Fidel. Diego Maradona, ya como ícono, ¿por qué crees que celebridades desde Queen, Oasis, el mismo Macri, eh, lloran su partida, sin mencionar los miles y miles alrededor del mundo, como mencionamos antes de grabar, que en Nápoles tuvieron que sacar a la policía para evitar suicidios colectivos por la muerte de Maradona? ¿Qué pasa ahí? Sí. Yo creo que mm, me gustaría empezar con una frase que escuché de Leo, donde habla que no se puede hablar de un Maradona, sino que de múltiples Maradona. Que Maradona, creo que, como también lo indicaba Galeano, es una figura que tiene brillos, sombras, tiene de todo. O sea, tú puedes encontrar, si quieres, la imagen más maligna del ser humano dentro de la imagen de Maradona, pero también puedes encontrar la imagen más virtuosa. Y en un mundo donde hay tanta pluralidad de gente, de personas, de creencias, de culturas, de momentos históricos distintos, de generaciones diferentes, que nos lleva a entender como la imagen de Maradona desde muchas aristas. Yo creo que una de las cosas que refleja y que una de las reflexiones que he tenido es que la idolatría que se genera hacia Maradona por una gran parte de la población argentina es básicamente porque Maradona llega en la década de los 80, después de una dictadura militar, después de una guerra de las Malvinas que fue muy dolorosa para el pueblo argentino, y en un lugar donde había mucha pobreza, había mucha desigualdad, había muchos conflictos sociales dentro de las personas, y no habían imágenes positivas dentro del mundo argentino en la década de los 80, más allá de algún ídolo musical o uno que otro referente. Pero Maradona llega a cubrir ese vacío que tenían muchas personas en un país que estaba quizás viviendo sus momentos más tristes, no solamente por los muertos de la dictadura, sino que también los muertos por una guerra imperialista. Y en ese minuto llega Maradona y, y aflora los sentimientos de muchas personas que hasta ese minuto no sabían lo que era tener un referente, lo que era tener una imagen positiva de alguien. Y lo escuchaba hoy día en unas declaraciones de un hincha que él contaba que él se le llovía el techo, no tenían qué comer, pero sentarse a ver a Maradona era la mayor alegría que tenía en la semana. Y yo creo que la imagen de Maradona es tan potente en Argentina por eso, porque a una generación completa le dio mucha alegría. El problema es que esto fue en los 80 y hoy día estamos en el 2020 y las problemáticas sociales, las personas también cambian, los pensamientos también van cambiando, los contextos van cambiando. Y eso también hace que los sentimientos que afloren hacia Maradona cambien tan radicalmente, porque también ha pasado el tiempo, han pasado 40 años y, como decimos en el fútbol, pasó de héroe a villano. Y creo que es un personaje, la verdad, como digo, tengo muchas aún reflexiones por cumplir en torno a Maradona. Muñeco, Quería ahí agregar, como para complementar lo que está diciendo Fidel, que hay un documental que se llama La Clase 62, que trata de la guerra de las Malvinas, pero visto desde el punto de vista del reclutamiento que se hizo con los jóvenes que fueron a la guerra. Y muchos de estos eran cadetes, que estaban casi a punto de entrar a primera en su equipo. Y fueron reclutados y los mandaron a la guerra. Muchos de ellos murieron
muchos de ellos después volvieron de la guerra trastornados y se suicidaron. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que muchos de ellos su carrera futbolística, lo que esperaban se truncó totalmente por esa guerra. Entonces ayer veía unos comentarios de muchas en Argentina que decían esto mismo, que muchas madres de todos esos hijos que murieron en las Malvinas sintieron ese sentimiento de justicia, o como de que alguien realmente les hizo justicia por sus hijos que fueron a dar la vida en Malvinas. De hecho, bueno, según lo que contó Canilla y Eri, que siempre se me olvida el nombre del entrenador de Argentina de esos años. ¿Te puedes Bilardo. acordar? Bilardo. Que Bilardo como que les dijo que no pensaran en la guerra ni nada de lo que había pasado hace un año atrás. Y la charla de motivación que dio el capitán de Maradona fue como, estos nos mataron a nuestros pibes un año atrás, vamos a darle. Y bueno, díselo a quien por ahí niega el valor simbólico de lo que es el partido contra Inglaterra. Yo leía a alguien que por ahí decía, qué estúpido, qué imbécil comparar el fútbol con la guerra. Me parece que primero esa persona no entiende que no se trata de una comparación, ni mucho menos. Creo que nadie podría en su sano juicio igualar o intentar empatar un partido con una guerra, ¿no? Pero sí hay un sentido de reivindicación, un sentido simbólico, de reivindicación simbólica de lo que es el pueblo argentino en ese partido. Piensa además que el fútbol es el juego de los ingleses, es el juego que crearon los ingleses, es ir a ganarles en su cancha, en su juego, y ir a ganarle además de las dos formas posibles, ¿no? De las que narrábamos delante, la del pillo, la del ladrón vivo, ¿no es cierto? Pero también la del artista, la del máximo referente y talento en el juego, haciendo insisto, el gol de todos los tiempos, dejando en el suelo a tanto inglés, dejando en el camino a tanto inglés, como dijo Víctor Hugo Morales, o caen las tropas de su majestad, como dijo Ciro en la canción de los Piojos. Eh, Creo que hay un sentido de reivindicación histórica. Mira lo que dice también, por ejemplo, la música, lo que dice la letra de Las pastillas del abuelo en ¿Qué es Dios? Dice, llantos y risas de madres viendo en el 10 al compadre. Genera risa latente, su risa en todas las fotos de los hijos combatientes. Eso es lo que dice ese verso de ¿Qué es Dios? Una canción dedicada a Maradona. Entonces, te muestra en el fondo por qué Maradona se transforma en parte en un fenómeno contracultural que va mucho más allá, y acá me van a perdonar, pero me paso por buena parte a aquellos que digan que lo que pasa con Maradona es porque era bueno para pelota. Porque el tema Maradona es justamente que no es solamente bueno para la pelota. Messi es bueno para la pelota. Ronaldinho Gaucho es bueno para la pelota. ¿No es cierto? Pelé era muy bueno para la pelota. Y quizás podríamos discutir que varios de ellos eran mejores para la pelota que Maradona. Es una discusión que admite, me parece, posiciones. Lo que yo no sé es si eran mejores para el fútbol, entendiendo el fútbol como algo mucho más grande que simplemente jugar a la pelota. Sí. Y me parece que ese jugar a la pelota, o reducir el reduccionismo del fútbol a jugar a la pelota, es una visión neoliberal, pero a cagar neoliberal, que tiene que ser desterrada, ¿no es cierto? Y que es peligrosa porque la asume esta intelectualidad de izquierda, que finalmente se pliega a esa visión neoliberal reduccionista, ¿no? Que en el fondo desconoce al fútbol como un fenómeno social, como un fenómeno cultural, y lo simplifica. Con esto cierro. Ese deporte, le guste a quien le guste y no le gusta a quien no le guste, es alegría de las masas. Y no puedes pretender, ¿no es cierto?, reivindicar a las masas si no eres capaz de entenderlas, si no eres capaz de empatizar, y si no eres capaz de comprender qué es lo que genera ese deporte y la figura de Maradona en ese deporte, a esa gente, a esas masas. Efectivamente, sí, colgándome de lo que mencionaste, quiero un poco como explicar un poco las contradicciones, o sea, las grandes trifulcas y peleas que han habido en redes sociales de varios lados también. O sea, por un lado, lo mencionamos también,
ironías, se justo murió en el día contra la violencia contra la mujer. Y efectivamente, claro, en todo su derecho, hay un amplio espectro de mujeres, de hombres, de sociedad en general, que sin tomar este elemento del fútbol, porque no todo el mundo le gusta el fútbol, es algo obvio. Claro, si sacamos ese elemento del fútbol, lo que conlleva la pelota, lo social que es la pelota, solamente queda Diego Maradona como persona y las atrocidades que hizo como persona, fuera de la cancha. Por otra parte, tenemos a las personas que sí nos gusta el fútbol, que sí, que en algunos casos entendemos lo que conlleva más allá el fútbol. Y acá básicamente tenemos dos emocionalidades contrapuestas. Y es difícil, es muy difícil intentar compatibilizar estas dos posturas, porque ambas responden a emocionalidades. Y pedir comprensión de una a la otra es difícil, es muy difícil. Ayer te lo comentaba, yo creo, Joel. Yo creo que a Maradona, si le ponen una estatua en la Plaza de Mayo, va a haber gente que le va a ir a prender velas a la estatua, como va a haber gente que la va a hacer cagar de frente. Y ese va a ser un conflicto durante años, hasta que alguna de las dos posiciones se cabree, yo creo. Y como, no sé si fue Muñeco o Fidel, que dice que las sociedades cambian, la gente cambia, los pensamientos cambian. Acá nos vemos enfrentados, yo creo, a los cambios de ciclo. Porque aún hay gente que justifica todo lo que hizo Maradona. Hay gente que solamente por el hecho de lo que hizo en la cancha lo justifica. Como también hay otra gente que no va a entender todo lo que hizo en la cancha y simplemente lo va a condenar. Yo creo que a ese nivel llega la polarización por Diego Maradona. Antes de seguir, quiero darle la bienvenida a nuestro querido Charlie, que se está integrando en este minuto. ¿Cómo está, Charlie? Buena. Dale. Me perdiste el hilo. No. No, la época, los cambios de época y la polarización que produce Maradona, hay ahí también, creo, tu comentario tangencialmente lo toca, ¿no? Que es un tema generacional. Si uno analiza, por ejemplo, quienes putean o quienes condenan con mayor fuerza a Maradona, es gente que va de los 25 años hacia abajo, en general, ¿no? En general. Y hay que pensar que 25 años esas personas estaban naciendo en el año 95. En el año 95 Maradona ya había pasado su etapa, ya le habían cortado las piernas en Estados Unidos 94, ¿no es cierto? Con esta falsa enfermera, porque era una funcionaria de la FIFA que disfrazaron de enfermera, eso se comprobó. Maradona ya estaba no sé si en el ocaso, pero sí en franca decadencia, y por lo tanto estas personas no lograron vibrar con Maradona. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una compa nuestra, Peineta, que la voy a citar, que es la Natu, que ayer decía algo también que a mí me parecía muy cierto. A ella le carga Maradona, le carga la figura de Maradona, pero veía a su papá, ¿no es cierto? Y a su papá destrozado, a quien ella encontraba el tipo más tranquilo y calmado del mundo, lo veía destrozado. Entonces ella comprendía que en realidad la vinculación afectiva que tenemos con las personas o con las figuras o con las imágenes dice relación fundamentalmente con las experiencias que tenemos con ellos, con cómo nos relacionamos. O sea, viejo, yo mismo tengo un familiar que en realidad fue un personaje bastante, no a nivel de Maradona, pero que hizo cosas bastante charchas en algún momento, ¿no es cierto? Que sí dañó, no reconoció hijos, ¿cachai? Pero conmigo fue extraordinario, o sea, no me falló ni una vez, cuando en el fondo, cuando me fallaron todos, él no.
Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que sin dejar de reconocer lo charcha, lo penca, porque no hay que cegarlo, no hay que invisibilizarlo, ¿no es cierto? Igual le tengo afecto. No puedo no tenerle afecto. Pero el tenerle afecto no hace que yo me ciegue o que niegue frente a otros lo deleznable que puede haber sido. Para nosotros, viejo, nosotros me imagino que todos tenemos más o menos edades medianamente parecidas. eh, Crecimos y entendimos el fútbol con Maradona, con su apogeo, ¿no es cierto? Para mí el primer mundial con uso de razón plena es Italia 90, y es Maradona con el tobillo enorme, es Maradona puteando a los italianos con el hijo de puta cuando silbean el himno, ¿no es cierto? Es Maradona llorando en la final después del penal que cobra Codesal, y lo patea Andreas Breme, ¿no es cierto? Eh, es ese Diego Armando Maradona. Es el Maradona que venía del Napoli, ¿no? El Maradona que reivindicaba al sur italiano, pues la reivindicación, así como ocurre con Argentina versus Inglaterra, ocurre también con el sur italiano versus el norte industrializado, este sur precarizado a rabiar. Entonces, claro, ahí se produce una vinculación. Y a eso agrégale, y con esto cierro y voy dando el paso también, para no comerme la pelota, que Maradona representa también una figura de contraposición al poder en el fútbol, cuando no existía esa contraposición. Los 80 y los 90 eran años opacos. Eran años donde en general no teníamos, hablo a nivel continental fundamentalmente, no teníamos referentes que pudieran, o sea, los referentes habían sido súper invisibilizados, que los referentes contra el poder en general podían ser las organizaciones guerrilleras, ¿no es cierto? Y estaban a esta altura ya absolutamente despenetradas públicamente. Y aparece un tipo con la espalda de Maradona a putear a Joao Belanche. Ojo, muchachos y muchachas, los que nos escuchan, en ese tiempo no existía Bielsa, o el discurso de Bielsa no había calado, ¿ok? No tenía. Y en esos tiempos parecía que el status quo era una weá que no se podía mover. Entonces, cuando aparece un tipo con el talento de Diego Armando Maradona, que hace las cosas que hace Diego Armando Maradona, que gana mundiales como gana Diego Armando Maradona, y que más encima se pone del lado de los oprimidos, bueno, la vinculación que se genera con él es enorme. Esto no debe hacernos llevar a cegar lo otro, pero sí a entendernos. ¿Por qué igual de alguna forma sentimos congoja por la partida de Diego Maradona, pese a todo lo que sabemos que hizo y sin negar eso? Fidel, ¿has pedido la palabra? Sí, a mí me recuerda mucho un capítulo de Los Simpsons, creo que lo he mencionado por ahí, que es el capítulo de Jeremías Springfield, donde este personaje que era vanagloriado y idolatrado por el pueblo de Los Simpsons, por Springfield, y que resulta fundador, si no me equivoco, Lisa Simpson descubre entre los archivos que este personaje era una completa farsa, que era un tipo que en realidad no había hecho las cosas que se le aludían, y que su historia era muchísimo más penosa de la que se había contado históricamente en el pueblo. Y cuando Lisa Simpson tiene la oportunidad frente a todo el pueblo de dar a confesar toda la mentiras y falacias que giraban en torno al personaje, decide callarse y dice que el personaje era bueno, era bacán, como para salir del paso. Y esto me hace mucha relación con la historia con el relato que está contando recién Joel, porque uno en esos minutos se cuestiona, porque nosotros crecimos con una imagen de un Maradona como un dios, literalmente como un dios, un ser intachable. Y con el uso de las redes sociales y ya el manejo de la información, descubrimos que este dios nunca había dejado de ser también una persona de carne y hueso, y que junto con ello también repetía y generaba conductas machistas, conductas violentas, y también, para qué hablar del tema del mundo que lo asoció con de la bohemia, de las drogas, que a muchos nos dolió, porque esto no es algo que se supo ayer, se viene sabiendo desde hace un par de años, y a medida que sigan sabiendo estas cosas, duele. Y cuando digo que duele es porque
uno cuando es chico tiene ídolos, tiene superhéroes, y cuando se te caen o ves que son seres humanos y que cometen errores graves como los que cometió Maradona, te duele y te da pena. Pero uno también mantiene, y por eso hablaba al inicio del programa, de los distintos tipos de Maradona que hay, que uno, los recuerdos de la infancia que uno tiene, o de repente sentarte a ver los videos de los goles de Maradona, de comentar sobre Maradona. Recuerdo en el colegio una de las cosas que más hablábamos era sobre Maradona, porque tenía un compañero de curso con el cual era fanático de Maradona, y compartíamos y conversábamos, veíamos los goles, hablábamos sobre Maradona, y son momentos, recuerdos muy lindos. Y son recuerdos que lamentablemente no... sé que suena fácil decirlo, como decir, yo no, es que no puedo separar a la persona al artista de la obra. Estoy de acuerdo, pero para hacerlo de verdad, llevarlo de verdad a la práctica, cuesta mucho, más aún cuando, para no ser falso. O sea, por ejemplo, creo que también el primer ídolo, creo yo, con el que tengo esta dicotomía de verdad, porque voy a ser bien honesto, no sé, del tema, otros ídolos que ha tenido como el país, no sé, por ejemplo Neruda. Puta, a mí Neruda nunca me gustó, bueno. O sea, nunca me he sentado a leer poesía, nunca vibré con Neruda, para ser bien honesto, bueno. Pero con Maradona sí, pues. Y ahí te toca el momento donde tenés como que enfrentar las cosas, y duele el darse cuenta que a veces los dioses son de carne y hueso. Lo que dice Lisa en ese capítulo es que el mito de este personaje es el que da valor. Es el que da valor a la sociedad. O sea, ¿de qué otra forma vamos a ver hinchas de River y Boca abrazados, llorando, juntos, con una polera de River y Boca respectivamente? Creo que colgarme un poco de lo que mencionaste al último. Claro, es súper fácil decir eso, separar al personaje de la obra cuando el personaje te da lo mismo. Es súper fácil decir eso. Es súper fácil, vuelvo a repetir, sin justificar lo malo que ha hecho, y condenándolo de hecho, pero es súper fácil ponerse políticamente correcto y decir, Maradona me gustaba, pero hizo esto, a la cresta con Maradona. Es súper fácil decirlo. Pero, por darte un ejemplo, pensemos en todos los fanáticos de Michael Jackson. Hablando, fanáticos, ¿sí? No que no hayan gustado un par de canciones y era. Claro, lo escuchaste, lo reescuchaste, vibraste con su música, te pasaron cosas con su música, hasta te pusiste a llorar con su música, lo que sea. Y luego se destapa todo lo que pasó con Neverland y los casos de pedofilia. Sí, puedes decirlo, ¿sabéis qué más? Se vaya a la cresta Michael Jackson. Pero en algún minuto lo vas a escuchar otra vez. En la radio, no sé, vaya a escuchar su música y vaya a volver a sentir lo mismo que sentiste en algún momento. Porque la emocionalidad que te produce el personaje no es como cambiarse un calcetín, man. No es como cambiarse un jockey, sino que es un trabajo arduo, hasta imposible. Muñeco. Es que eso de Michael Jackson lo pienso siempre, no solo con él y ahora también con Maradona, sino como con todas aquellas personas que eran simples mortales y que de un momento a otro fueron estrellas del mundiales, donde yo digo, no sé, pongo un ejemplo así muy burdo. Me imagino yo, no sé, hoy día muy piola y mañana salgo de mi casa y soy reconocido por toda la gente. Me siento observado todo el momento. Mira, ahí va tal persona, y es como lo que dice Galeano, el tema de la exitoína. El éxito, cómo te hace cambiar, cómo tú te sentís observado a nivel mundial. Yo no sé si podría aguantar eso cotidianamente. Yo creo que eso en general a todos los grandes personajes que se hacen públicos a nivel global les debe trastornar en sí ya algo. No te puedes, no podís seguir siendo el mismo después de todo eso, porque era una figura pública tan reconocida a nivel global que
pucha, no sé, ayer escuchaba a Ruggeri que decía, Maradona, después nosotros terminamos nuestras carreras y seguimos nuestras vidas normales, formar familia, etcétera. Y decía Maradona, no, Maradona tenía que estar encerrado, pasaba encerrado y eso es como que al final te va a generar algo, tarde o temprano en algún, vaya a tener que votar en algo, en excesos de droga, en todo lo, y en todas las contradicciones que no solamente pasan con Maradona, sino con las grandes figuras del mundo del arte, de la política, del deporte, del cine, etcétera. Joel, te me levantó el dedito. Sí, yo creo dos cosas, brevemente. La primera es que creo que quizás sea sano empezar a derribar el concepto de ídolo. Creo que hace mucho daño el concepto de ídolo tanto a los idolatrantes como al idolatrado. Y va un poco de la mano de lo que estaba recién hablando Muñeco. Qué terrible no poder fallar. Qué terrible no tener que ser siempre ejemplo. Qué terrible tener que ser siempre tener que estar respondiendo a expectativas de terceros, no a expectativas que tú te fijaste. Eh, qué terrible tener, qué terrible tener que ser perfecto. Yo creo que es una weá agobiante a cagar. Con esto no me parece para nada que haya que justificar nada, sino que digo que es eh, el concepto de ídolo es un concepto que quizás haya que tirar, ¿cachai? Que quizás debamos dejar de idolatrar gente, weón, si son gente, ¿cachai? Mira lo que pasa lo llevo, no quiero meter el dedo en la llaga de nuestro compañero que ingresó hace recién, pero mira lo que pasa en Colo Colo, ¿no es cierto? Con tipos que, puta, son, ¿no es cierto?, idolatrados dentro del mundo Colo Colo y que hoy día parecieran ser defenestrados, ¿cachai? Porque en el fondo están en esta situación, entonces creo que es muy complejo. Y lo otro, tengo un matiz grande contigo, Peineta, y tengo que plantearlo y tirarlo acá sobre la cancha, que es que yo creo que es fácil lo políticamente correcto, pero que lo políticamente correcto es distinto de lado y lado. Me explico. Para quien no vivió y no vibró, no entendió el mundo con Maradona, es fácil, es fácil efectivamente y es políticamente correcto hacer la condena pública, ¿no es cierto? Sin reparar en la trascendencia histórica y cultural de Maradona. Es fácil defenestrarlo. Sin embargo, creo que para nosotros lo fácil es justamente lo contrario. Lo fácil es negarnos a cuestionar la figura de Maradona por todo lo que nos genera, por toda la emocionalidad, por todo lo que nos hace latir el corazón. Esta canción, O Visto Maradona, ¿no es cierto? Enamorado estoy, bueno, lo que genera Diego Armando Maradona. Entonces, para nosotros el desafío es justamente el contrario. El desafío es justamente el contrario, es derribar a nuestro ídolo y cuestionarlo sin dejar de entendernos, ¿cachai? Sin dejar de comprender lo que nos pasa con él. Pero loco, hay que salir y condenar, o al menos, como mínima cosa, permitir que otros puteen. Si no lo vamos a hacer nosotros, si no nos va a dar todavía, no somos capaces de dar el salto cualitativo para salir a condenar a Maradona y decir que la violencia de género que ejerció respecto a Claudia Villafañe está mal, decir que las fiestas con prostitutas menores de edad están mal, ¿no es cierto? Ni siquiera me voy a meter en el tema de la droga, ni siquiera me voy a meter en el tema de la droga, pero sí que sus declaraciones machistas, violentas están mal. Eh, chuta, para nosotros eso es para nosotros estar en la zona de confort, creo. Entonces, si no vamos a decirlo nosotros, bueno, callémonos cuando otros puteen, hermano. Yo me callo y dejo que otros puteen porque me parece sano. Me parece sano que lleguen nuevos tiempos a derribar imágenes como la de Diego Armando Maradona, porque Diego Armando no pueden haber más Diego Armando Maradona. No pueden haber porque es terrible que lo haya. Es terrible desde todo punto de vista, viejo. Es terrible para Maradona, pero es terrible porque necesitamos de Maradona. Maradona lo necesitábamos porque eran tiempos opacos donde no teníamos alegría, weón. Entonces, éramos incapaces de proveernos alegría y necesitábamos del tipo que juega el domingo y le ponemos a él el peso de nuestras expectativas de felicidad. Es una huevada terrible si lo analizáis así. No pueden haber más Diego Maradona. No pueden. No puede haber un tipo al que le admitamos cualquier huevada porque nos hace felices. Bueno, síndrome del hueón golpeado o de la mujer golpeada. O sea, le admitimos cualquier huevada porque el hueón, puta, igual nos hace feliz. No, pues, weón. Nosotros también tenemos que hacer, así como pedimos, o a lo mejor
no sé si pedimos, pero sería a lo mejor sano que otras personas que son de generaciones más nuevas trataran de entender lo que genera Maradona como fenómeno cultural, que nosotros hiciéramos la pega inversa. Bueno, en realidad no es un matiz, es un complemento de lo que me dijiste. Si no va en otro sentido. Sino, Ujú. está bien. No había mencionado la otra parte, la contraparte. Muy bien que lo haya hecho. Charlie, siguiendo, bueno, ya que no llegaste, pero partimos leyendo unos fragmentos de Galeano. Y también siguiendo con el problema del ídolo. ¿Crees que Maradona, personaje, se comió al hombre? Ya. Primero que todo, antes de responderte esa pregunta, quería hacer ese mismo alcance que hiciste tú entre Maradona y Michael Jackson respecto a la pedofilia, a sus casos, cosa que yo repruebo totalmente. Y de ahí quiero partir esa Se situación escucha, de cómo el personaje se Se nos comió cayó Charlie. al se ser humano, escucha. o al hombre, a lo que fue Maradona también como libro que es para Latinoamérica generalmente, y bueno, quizás para todo el mundo, pero a nivel latinoamericano obviamente que es mucho más determinante porque nosotros mismos compartimos la región, por decirlo así. En cuanto a lo que Maradona se comió, yo creo que Maradona después del 2000 más o menos, viéndolo como personaje, él fue otra persona, o sea, ahí Maradona se fue en los excesos totalmente. Bueno, en el 2000 estuvo a punto de morirse, o sea, estuvo internado en Cuba, se retiró en 97 si no me equivoco, Boca, ¿o no? Sí. No me acuerdo muy bien, pero bueno, se retiró entre el 96 y el 97 de Boca. Y de ahí Maradona había una ya exceso total. O sea, ahí Maradona se descolocó, se volvió loco, vaciló con todo el mundo, con el... ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dicen a los árabes? ¿El califa? No, Jeque. el... Sí, pero él estuvo carteando con uno de un nombre particular, el califa no sé cuántito. La cosa es que, bueno, Maradona como una persona que no tiene mucho capital cultural, creo yo, yo creo que lo tiene, pero no sé si es, no sé cómo definirlo, no quiero sonar un poco altanero, pero eh, dicen que él cuando estuvo con él, incluso le pedía que le pasaran el gorro, así como, oiga, ¿usted me puede prestar el gorro? Como que eso tradicionalmente no se puede. Y le decía, no, pero pésemelo, yo soy Maradona, ¿cachai? Así como, yo quiero ponérmelo también, porque quiero ser como usted. Así como llegar y hacerlo. Entonces ya en ese momento Maradona estaba viviendo una locura o una exposición de su vida que yo creo que él ni siquiera le interesaba. O sea, incluso cuando lo vimos de Ruggeri, cuando dice que Maradona murió mal porque se sentía solo, es porque Maradona no se podía consigo mismo. No. Yo creo que él ni siquiera está, a pesar de que quizá un momento fue feliz con su figura, ya después nunca más pudo soportar, ni siquiera estuvo en su plenitud, porque yo creo que a pesar de todo Maradona se dio cuenta que hizo mucho daño. No se escucha bien. Bueno, si quieren, lo cerramos aquí porque igual yo tengo el internet medio malo, pero respondiendo a la pregunta final de Peineta, si es que Maradona se comió el personaje al hombre, no sé si te la puedo responder. Es que yo creo que la misma persona al final, Sata tampoco, perdón Peineta, no hay que separarlo porque a pesar de que fue el mejor goleador de la historia o el mejor jugador de la historia, también fue uno de los grandes abusadores de la historia porque al final estuvo a la misma altura. O sea, él con todo su poder pudo no pudo haber evitado muchas cosas quizás Maradona y con todo el cariño que quizás le puede tener uno como fanático del fútbol, pero también, como dice Joel, hay que derribar esos mitos, hay que derribar a los ídolos. Si el mundo está en constante transformación, en constante cambio. El mundo siempre va a ser dialéctico, si lo pueden ver un lado más teórico. Así que eso. Bueno, ya antes de finalizar, me gustaría tocar algo que ha caracterizado al Club del Póker y a todos los más de 10 capítulos que hemos hecho, es no separar lo político del fútbol. Entendiendo de que dentro de la cancha hay poder en juego, eh, los mismos jugadores tienen ansia y poder, etcétera. Me gustaría un poco tocar el lado más combativo de Maradona. No, recuerdo que una de las últimas como
cosas que pudo hacer Diego fue comentar el Mundial de Brasil, si no me equivoco, en... ¿cómo se llama este canal? El canal En de Telesur, noticias creo, con Telesur. en Telesur. Canal Sí. francamente chavista. Fidel, ¿cómo es la relación que tuvo Diego Armando con la izquierda latinoamericana? Una historia bastante extensa. Tuvo relación con Fidel Castro, con quien falleció el mismo día, 25 de noviembre. Y también con Hugo Chávez, con Evo Morales, quien de hecho Evo Morales le grabó hasta un video. El Diego del Pueblo le puso, le tituló. Y fue porque desde muy pequeño Maradona se acercó mucho a los movimientos de izquierda. Hay una imagen icónica donde Diego Armando Maradona le muestra su tatuaje de Fidel Castro al mismo Fidel Castro. Y como que Fidel lo miraba como de ¿qué weá te hiciste? ¿Por qué te tatuaste en la pierna? Pero siempre tuvo una relación muy cercana con ellos, con estos líderes de izquierda. También le llevó un posicionamiento contra el ALCA, el famoso acuerdo imperialista, y que Maradona siempre estuvo ligado con estos líderes de izquierda. También estuvo muy ligado con el peronismo. No por algo el presidente Alberto Fernández, que también es peronista y que fue amigo también de Kirchner, el Maradona, le haya prestado la Casa Rosada. No es una casualidad, no es una coincidencia que también mucha gente que llegó a despedir a Maradona hiciera el clásico gesto, el símbolo con los dos dedos, que es el símbolo de los peronistas en Argentina. De hecho, hay varios videos de Maradona cantando la marcha peronista. Y es porque Maradona siempre tuvo un posicionamiento político muy marcado, muy marcado. Y eso también le generó mucho anticuerpo a un grupo amplio de personas que durante muchos años intentaron separar el fútbol de la política. Porque en tiempos donde se decía explícitamente, y que de hecho hasta el día de hoy algunos aún mantienen ese discurso de que en el fútbol no tiene nada que ver con la política, que el fútbol y la política son cosas distintas, estaba Maradona que mezclaba el fútbol y la política, los condensaba en una misma persona. Y hoy en día, y curiosamente incluso hasta después de su muerte, el tema político estuvo presente también en su muerte. Y el tema incluso en su mismo funeral, en la represión policial, o la que se manifiesten presidentes a lo largo de todo el mundo, de que distintas colectividades feministas, de disidencias sexuales, agrupaciones políticas como la Mujer de la Plaza de Mayo, se posicionen en torno a la figura de Maradona tanto a favor como en contra. Esto nos genera que simplemente Maradona es hablar de política, es hablar de deporte. Y como nuestro programa precisamente se trata de eso, de mezclar el deporte con la política, no podemos dejar de hablar de Maradona, para bien o para mal. Bueno, hace un rato hablamos de la devoción, de la idolatría con respecto a Maradona, pero no me deja de llamar la atención también que es como... Iba a decir problema, pero ya dejémoslo como problema. Como problema de la izquierda latinoamericana, porque siempre se basa en ídolos. Más que en ideas. O sea, más que pensar la revolución cubana, nosotros pensamos en Fidel y en el Che. Pensamos en Evo, pensamos en Hugo Chávez, en Sandino, etcétera. Diego Maradona está en este problema que tiene la izquierda latinoamericana, muñeco. Yo creo que sí, claramente. Está en ese problema y lo vemos, no sé, trayendo a la realidad actual de Chile, del estallido social, que es lo que ha pasado, que se habla siempre de, no sé, pues de una masa que salió a las calles, pero siempre se está también como buscando ese como liderazgo, como ¿y a quién dirige esto? ¿Quién lo hace?
Y ese es un problema que tenemos los que nos consideramos y somos parte de la izquierda, de siempre buscar un líder que se haga, que tome como la responsabilidad política de dirigir a las masas. Un discurso quizás marxista muy del marxismo-leninismo igual, po, basado en los grandes líderes. Que también hay que estar cuestionándose porque estamos como dijimos en un momento, ya estamos en el 2020, las realidades concretas, materiales se han transformado y son necesarias criticar esos elementos. Entonces, Maradona es un ejemplo claro de eso. Ahora bien, se habla mucho, ¿cierto?, de su cercanía con Fidel, con los grandes líderes de la izquierda latinoamericana, pero tampoco hay que idealizar en ese sentido de que fue una persona, un luchador social. Tenía un discurso político claramente marcado, sí, pero tampoco hay que entenderlo desde también, no sé, de ver que su praxis concreta en torno a eso. Eso yo creo que igual se tiene que discutir y dejarlo claro. Él se posicionaba con distintos grupos, yo por lo menos lo reconozco desde, por ejemplo, las Madres de Plaza de Mayo, y pero también no caer en ese discurso de que era casi un revolucionario, porque para mí tampoco lo era. Tenía un discurso marcado, sí, pero hay que generar esos matices. Joel, ¿qué tal fue la praxis de izquierda de Diego Maradona? Aparte simplemente de condenar el poder y apuntarlo con el dedo, ¿hizo algo más? O sea, yo creo que sí, desde el punto de vista de como lo que se llama la diplomacia deportiva, ¿no? Que es una cuestión que se ha acuñado acá en Latinoamérica y que, por ejemplo, de la cual Evo Morales es un tremendo expositor. No olvidemos que, por ejemplo, Diego fue a jugar un partido contra Evo, o sea, con Evo en el fondo, a 6.000 metros de altura, lo fue a jugar a La Paz, para reivindicar el derecho de Bolivia a jugar en su propio estadio, en su propia cancha, y con sus propias condiciones. Evo después jugaría un partido a más metros de altura todavía, o sea, como. Y en la nieve, una cuestión increíble. Pero claro, forma Evo, parte de el la. siete pulmones. Exacto, no, mostrándolo como un superhéroe de los pueblos originarios. Y que tiene que ver con eso, con lo que decía por ahí Muñeco, que en el fondo tenemos la cultura del caudillo. O sea, lo decía a propósito de Chile, ¿no es cierto? El surgimiento de los Jadwe, de las Isquiasiches, que ni ellos, ni la Isquiasiches pidió nunca ser figura de nada, pero bueno, ahí la situamos y ahí la posicionamos. Eh, Ahora, también podríamos decir que, claro, a donde apunta Muñeco, o sea, Maradona termina viviendo una vida en su cotidianidad que es muy propia del neoliberalismo, pero así exacerbado en este continente. Eh, una vida dedicada al exceso, ¿no es cierto? Una vida como ícono del consumo muchas veces, ¿no es cierto? Entonces, claro, ahí Maradona sin quererlo también termina haciéndose un autogol en ese ámbito. Ahora, yo creo que tampoco es que tengamos que exigirle a la figura de Maradona ser un ícono de las revoluciones sudamericanas, latinoamericanas, nada. Yo creo que Muñeco da en el clavo, en el fondo, no pasa por situarlo, por situarlo correctamente, por caracterizarlo correctamente. ¿Fue un tipo de izquierda? Sí. Se posicionó habitualmente del lado de los oprimidos y contra el poder, sin duda, ¿no es cierto? Y utilizó su enorme espalda y tribuna que tenía el fútbol para que ello, o sea, vinculó el fútbol y la política. Claro que sí, claro que sí. Y todo eso es súper meritorio. Ahí, ahí. No tampoco darle el alcance de un. O sea, a nivel de revolucionar, no es el Che Guevara, ¿cachai? No es el Che yendo a Cuba y organizando revoluciones. Bueno, la única que organizó con éxito fue en Cuba, pero no es esa figura Maradona. Entonces, pero el llamado de atención de eso es para nosotros, ¿eh? No para Obvio. Diego, no para sus deudos y su familia, es para nosotros. Eh, Natu, ya que la citaste, nuestra compañera, finalizó su exposición con una frase que me marcó fuerte, cuando dijo que ojalá que los próximos Diegos no terminen siendo Diego Maradona. O algo así, Que, si no me equivoco. que había que de alguna forma transformar el sistema de administración del fútbol para que los Diegos, los muchos Diegos no terminen siendo Maradona.
Eso es. Y claro, y me hizo sentido porque, como mencionamos anteriormente, el fútbol es un deporte de masas, es el deporte más popular del mundo. Te guste o no te guste, lo es. O sea, yo creo que si muere un rugbyista, un basquetbolista, no va a estar en la Casa Rosa. Punto. Ni va a estar todo el mundo hablando de él, lamentablemente, pero pasa. Como mencionaste, el caso de Colo Colo, claro, mucha gente, la misma desigualdad social hace ver en el fútbol alegría, alegría, anhelos, se encarnan en los 11 jugadores, 22 jugadores que están en el campo de juego. Es más, para contar una historia, de hecho, mi mamá sigue siendo amiga de Agustín Salvatierra. No lo conocen porque era harto malo, pero El Cucho. Agustín Salvatierra, el Cucho, Cucho Salvatierra fue parte del plantel de Colo Colo 91-92. Era de plantel. Y claro, y me contaba mi mamá que cuando carreteaban juntos, tenían que taparlo. Tenían que taparlo, o sea, no se podía tomar una piscola tranquilo, porque estaban todos weándolo, mirándolo. No se podía fumar un cigarro tranquilo, que estaban todos mirándolo. Y ahí va la pregunta simple, pero a la vez difícil. Puta, ¿y por qué no puede, weón? Si una persona igual que uno. Claro, el contexto te dice que no puede porque era parte del mejor equipo de Chile, el mejor equipo de América en ese tiempo y estaban todos los ojos posados sobre él. Ahí va el problema que tenemos a nivel izquierda, de que focalizamos todo en el caudillo y también en el fútbol, que si bien es una actividad bonita, hermosa, la amamos, pero hay una carga sobre los jugadores, eso. Hay una carga, una presión de anhelos, de esperanzas, todo eso. Y eso explica un poco el comportamiento errático que a veces tienen los jugadores cuando se retiran. Porque toda esa fama, todo ese éxito, toda esa presión de un viaje se cae. Y terminan siendo unos ceros. Exacto. Ya estamos en la cuota, cumplimos la cuota. Muñeco, palabra al cierre. Muñeco, Nada, pues, yo creo que fue una buena conversación de al final entender que es un personaje controversial y que hay que estar siempre cuestionándose esto de lo que dijo Joel, pues el ídolo. Tratar de terminar con ese concepto porque ya no lleva a todos estos debates, a todas estas contradicciones y eso. Fidel, palabra al cierre. Yo creo que llegamos a este programa quizás sabiendo poco y nada, pero nos vamos sabiendo mucho. Y aclarando varias, fue un momento de catarsis bastante bueno, yo creo que era necesario. Y nada, pues, nos vamos con harto aprendizaje, yo creo. Joel, palabra al cierre. En su muerte, Maradona nos gambetea y nos deja tan quebrados de cintura como a los ingleses el 22 de junio del 86. Creo que hay un poco de eso, nos incomoda, nos molesta, no tenemos cómo frenarlo, no tenemos cómo abordarlo. Y me siento como un inglés enfrentando a la figura de Maradona. Pero creo que hay que animarse a eso. Creo que el desafío hoy día en este programa era también animarnos a incomodarnos, a reflexionar, que de algo sirva, ¿no? Que de algo, que algo quede más allá de los goles, de las imágenes bonitas, del arte, que nos invita a esa reflexión. Así que creo que lo de hoy en el Club del Póker es, no sé si llamarlo partido ganado, pero sí un partido que era necesario jugar y que valoro mucho que estén todos acá, que se hayan animado a salir a la cancha a enfrentar quizás a un rival durísimo. Charlie, palabra al cierre. Nada, pues comparto lo mismo que dicen todos los chicos aquí. No va a existir un Maradona. Ojalá que no exista un Maradona nuevo, porque ya Maradona fue su figura. Para el fútbol fue quizá el mejor.
Pero ahora es un mito que tiene que, bueno, la gente se supone que se muere cuando la olvidan o desaparece cuando la olvidan. Así que ahí veremos. Pero hay mucha gente que aún recuerda a Maradona también y lo va a recordar por siempre. Es una persona muy transgeneracional. Pero en ese sentido, ojalá que, no sé, pues, no sé si tampoco hay que reivindicar la figura de Maradona, pero como dijimos también antes, uno mismo tiene que desafiarse referente, sobre todo los fanáticos del fútbol, porque hay gente que no le interesa Maradona, pero lo planteo como un fanático del fútbol más que nada. Pero eso, replantearse el concepto de Maradona y ya seguir la vida, si al final nada más que decir eso. Mira, para el cierre, para bien o para mal, murió el último ídolo. Para mal, porque murió una persona que hizo felices a mucha gente, a varias generaciones. Y para bien, que murió un ídolo y espero que no haya otro. Espero de verdad que no haya otro. Y si queremos construir y constituir un fútbol mejor, donde todos tengan cabida, es hora de eliminar a los Diego Maradona. Ya creo que ya los Diego Maradona cumplieron su ciclo, ya fueron, hicieron lo que tuvieron que hacer, y ahora queda la cancha abierta para para construir un nuevo fútbol. Joel. Sí, sí. Lee lo que escribiste, po. ¿Queréis que lo lea? Sí, po. No sabía que me estaba dando el paso a esto. Pero Sí, entendí. Me lanzaste el paso y quedé como Valdano, weón, mandando la pelota a la arriba del travesaño, weón. Yo quedé mal. No, que te decía que bueno, es que hay varios de esos conceptos que escribí, o sea, que dije hoy, que traté de plasmarlo en algo que escribí, que dice algo así como que en estos tiempos que corren, donde están presentes los cuestionamientos a las prácticas patriarcales anquilosadas en nuestra sociedad y en la que no hay conflicto en las Malvinas, Maradona jamás habría sido el fenómeno contracultural que llegó a ser, ni aún haciéndole 2 goles a los ingleses y ganando un mundial. Tampoco habrían existido las canciones del Potro Rodrigo, de los Ratones Paranoicos, de Calamaro, de los Piojos, todos hombres, todos de otra época. Está bien, estamos en los albores de una nueva era, muy probablemente mejor que aquella de la que proveníamos. Sí, no todo tiempo pasado fue mejor. Y no hay por qué resistir aquello. Sin embargo, la transición es lenta, dificultosa, no exenta de contradicciones y llena de nostalgias. Es difícil que quienes crecieron con el Maradona ya retirado y comido por sus fantasmas puedan entender lo que sentimos la mayoría de quienes vimos al Diego disfrutar y hacer disfrutar al mundo con la pelota pegada al pie. Mal que mal, en los opacos 80 y 90, ver jugar al Diego eran dosis de arte y alegría. Y está bien, no tienen por qué entenderlo. Qué bueno que no lo entiendan, porque su condena irrestricta al personaje es correcta. A nosotros, los que entendimos el fútbol viendo al Diego, tampoco nos cabe justificarlo. No vale la pena levantar defensas respecto de conductas impresentables y actos deleznables, pues es incorrecto, estéril, contraproducente y ofensivo. Por el contrario, la defensa que levantamos, o al menos la que yo levanto, es respecto de los momentos en que fuimos enormemente felices viéndolo en una cancha o en que nos sentimos respaldados por su enorme figura enfrentando a la FIFA en tiempos en que el discurso de Bielsa aún no calaba y en que el status quo parecía algo inamovible. Qué lejano resulta eso todo ahora, ¿no? En este siglo de cracks maqueteados y marketeados, producidos en masa bajo las necesidades del mercado, sentimos nostalgia por ver a un Pelusa correr libre, alegre y auténtico jugando con la redonda. En este mundo de clubes industrias, de jugadores cuyo sueño es ganar millones de dólares y no un título con la camiseta de sus amores, y de selecciones que son plataformas para los regalones de los representantes, extrañamos ver a uno dispuesto a hacer de todo por venir desde cualquier lado del mundo solo por calzarse los colores que aman, a saltar a la cancha con el tobillo destrozado a jugar el partido de su vida y a putear con virulencia a quien nos ofende. El Diego de la gente, cuando ya intuíamos que el fútbol se nos iba de las manos para quedarse en las cuentas bancarias de grandes empresarios. Está bien que se vaya Maradona y que con él parta una parte de nosotros. No es el fin de todo, ni se ha acabado el fútbol como pregonan algunos desde el drama tan propio del Río de la Plata. Pero sí está claro que se termina algo, y me parece normal sentir un poquito de angustia y pena por ello. Mal que mal, no extrañaremos a Maradona, sino que a una parte de nosotros mismos, esa que era muy feliz viendo al Diego jugar. Date. Dale, Date. dale, dice el Zeta. Está bien. Bueno, Antiimperialismo.
Bueno, muchachos y Al muchachas, carajo. cumplimos la cuota. Fue un gusto. Creo que tuvimos un programa. Yo creo que el programa más productivo personalmente que hemos tenido. Así que antes de irnos, Va a cerrar Charlie tocando con su guitarra. Quisiera ver a alguien. ya Chao, muchachos, chao, nos chao. estamos viendo. Chau, 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 chau. Y Chao.